Me da un gusto tremendo, mis queridos amigos, compartir este diálogo con el doctor Ludwig Álvarez. Él es un politólogo, es un economista, es doctor en jurisprudencia, es un licenciado en ciencias políticas, es un experto en muchos temas para compartir con ustedes a través de esta emisión especial. Bienvenido, Ludwig, para todo el Ecuador y el mundo. Señor licenciado Vela, muchísimas gracias. Realmente para mí es un verdadero privilegio estar junto a uno de los íconos de la comunicación de la zona centro del país, como es su distinguida persona. Crecimos viéndole a usted en las noticias, escuchándole, aprendiendo siempre, porque usted nos ha educado a la población. Realmente es un verdadero honor estar aquí y desde luego que me siento muy complacido en este prestigioso medio de comunicación. En este momento estamos hablando de la posibilidad de la revocatoria del mandato a los 99 asambleístas que votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo. ¿Esto es viable? ¿Es posible esto? ¿En qué tiempo podría darse si es que se produce? Señor licenciado Vela, hay que tomar en cuenta la inmunidad parlamentaria y hay que ser también muy consecuentes con atención a qué, a el ordenamiento jurídico en el Ecuador. Si es que un asambleísta vota en pro o en contra de una iniciativa gubernamental, eso no implica per se que el asambleísta esté realizando aspectos inconductuales, negativos, que lleven necesariamente a una inconducta de orden profesional en el sentido legislativo. Más bien yo concebiría que Ecuador, lejos de pensar en este tipo de circunstancias que en nada favorecen, en este caso al desarrollo de la República, nos pongamos a ser más proactivos, más sinérgicos, tener resiliencia adecuada y tomar en consideración, señor licenciado, lo que está pasando en la China con 60 millones de confinados de este momento con la variante del Omicron AB2 y que hace un poco más de un día también la descubrimos acá en Ecuador y lo impresionante de todo es que las autoridades dan permisibilidad para que se lleven a cabo conciertos, se reaperturan las clases en todo el país, nuestros niños se exponen a tremendos riesgos y dicen que no es letal. Señor licenciado Vela, acaba de fallecer un distinguido profesional de la jurisprudencia, un distinguido compañero mío de las aulas, le dio COVID, le dio COVID Omicron y lamentablemente hace 3 semanas falleció. Y tienen el descaro determinadas personas de manifestar que en este caso el COVID-19 no hay que tenerle miedo bajo ningún concepto, señor licenciado. Suspéndase ya las clases, eso es de forma inmediata. Ciérrese fronteras, genérese los cercos epidemiológicos necesarios, increméntese. ¿Qué cosa? Todas las seguridades pertinentes para que Ecuador no afrente una nueva ola de sanitaria en lo concerniente a la pandemia. Eso es lo que hay que concentrarse y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted está diciendo que está primando más el aspecto económico antes que la salud, doctor? Por supuesto, porque mire usted, el virus COVID-19, ¿qué sucede? Es un virus bastante inteligente en el área económica, porque cuando ya la gente empieza, la población mundial empieza a tenerle miedo, oh sorpresa, asoma una nueva variante o en su defecto, como vemos ahora en abril 2022, una nueva subvariante. ¿Qué es lo que está intentándose por parte de determinados gobiernos nefastos? Que la población entera se enferme para solicitar, es más, para exigir la cuarta vacuna. Pero señor licenciado Vela, ¿no será bueno que reflexionemos un poco? 4 vacunas en menos de un año, ¿no será que algo está pasando? ¿Que algo negativo nos estamos nosotros mismos propiciando que se incorpore agentes externos en nuestros organismos? ¿Será acaso que es hora de decir basta a este tipo de cosas inadecuadas? Estamos enfrentando un problema grave en el ámbito de salud y sin embargo vemos a los poderes del Estado enfrentados. Ahora, hipotéticamente, si Guadalupe Llori, que no quiere presentar la renuncia, es destituida en las próximas horas, ¿habría una convulsión popular en el Ecuador, doctor, con Pachacutic a la cabeza? Considero que todas las cosas cuando se realizan en el marco de la ley, dentro de los parámetros establecidos, y es indispensable que tengamos en cuenta que ello tiene necesariamente, ¿qué cosa? El principio y goza del principio de legitimidad y goza del principio de ejecutoriabilidad. Es decir, que todas las decisiones, los actos normativos del poder público son legítimas hasta que en derecho no se demuestren lo contrario. Pero Ecuador efectivamente sufrirá un periodo convulsivo. Y eso es lo que debemos evitar, porque
más allá de que el presidente de la República sea supuestamente adhesivo o no a determinadas prácticas apegadas, en este caso a la izquierda o a la derecha, lo que importa es que tengamos un país con autoridades que tengan su legitimidad y que se permita trabajar. Lo que la población latinoamericana quiere es trabajar, centrarse en las cosas importantes que mejoren y dinamicen sus condiciones de vida, señor licenciado Vela. Para terminar esta entrevista, doctor Álvarez, usted es un experto también en política, es un politólogo y por eso le hemos invitado precisamente para escuchar su importante criterio. La pregunta del millón, si vamos a la muerte cruzada, se disuelve la Asamblea, el Ejecutivo gobernará mediante decretos por 3 meses, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para asambleístas y presidente, tendremos nuevos candidatos. Si Lazo es candidato, ¿tendrá respaldo del pueblo o cree usted que puede aparecer un outsider? Yo consideraría que tomando en cuenta las palabras de la señora ministra o exministra Vela, cuando le dirige un comunicado al excelentísimo señor presidente de la República, que le hace un flaco favor, dicho sea de paso, y le menciona y le agradece, pero le dice que ella es partidaria de la muerte cruzada y que siente necesariamente ella el desatino, el dubiteo de quién, del primer personero estatal del Estado, es decir, del señor presidente Lazo. Eso evidencia, ¿qué cosa? Que efectivamente el próximo gobierno, si es que eso llegase a pasar, definitivamente no sería el señor Lazo. Y hay que tomar en cuenta también cuáles son sus aspiraciones, porque si usted habla con los servidores públicos que son parte de Creo, todos le van a decir que lo que están pensando es no en estos 4 años de gestión, sino en los subsiguientes. Y esa subsecuencia, esos subsiguientes años, ¿usted cree que va a ser el señor Lazo el presidente? Cuando vemos nosotros que se ha cerrado penosamente varias agencias del Banco del Pacífico, generando una despatrimonialización importante. Cuando vemos nosotros que los ecuatorianos necesitamos tener una política monetaria soberana que nos permita realizar devaluaciones técnicas para competir en condiciones de igualdad con nuestros socios o comerciales como son Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, México, etcétera, y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestros productos son extremadamente mucho más caros que los productos que tenemos en el extranjero, cuando lo que necesitamos es salvaguardar, en este caso, el bien patrimonial más grande. Escuchaba a usted que decía con mucho acierto tras cámaras, la tercera guerra mundial será por el agua. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por hacer prevalecer efectivamente estos recursos naturales? Y precisamente ese es el tema con el que culminamos la entrevista con el doctor Ludwig Álvarez. Guerra Rusia-Ucrania, doctor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reacciona la ONU? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Hasta cuándo la masacre, por favor? Vemos que efectivamente estos organismos internacionales sí funcionan con países pequeños como lo es Ecuador. Ahí sí funcionan, ahí tenemos países garantes, pero cuando se tratan de los grandes países que entran a conflictivizar, no. Ahora, ¿cuál es mi perspectiva? Señor licenciado, yo considero particularmente que Putin generó, ¿qué cosa? Y evitó que tengamos nosotros la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque la OTAN, al adherirle, en este caso a Ucrania, que era otrora la tercera potencia nuclear del mundo, indiscutiblemente que iba a tener un enemigo cerca, siendo ya su vecino y que podían instalar todos los misiles para que puedan destruir Rusia. Eso es lo que hizo el presidente Putin. Y de otra parte, ¿qué es lo que pasa con el pueblo ucraniano? Mire usted cuán importante es, como decía Miguel Ángel Cornejo, que el ser humano es el arquitecto de su propio destino y yo señalo que el pueblo es el ingeniero estructural de su vida. Mire, por escoger en este caso, ¿qué cosa? Un comediante, el despropósito mayúsculo que tenemos en Ucrania. ¿Presidente de qué? El señor Volodymyr Zelensky es presidente de qué? Presidente de nada. ¿Presidente de qué? De Bueno, ruinas. pero tiene Presidente reconocimiento del mundo entero, de ¿no? muerte. Pero señor Hay que licenciado, reconocer eso. y los niños y toda la gente inocente que ha fallecido, ¿qué es lo que debería proceder? Capitular Zelensky, Pero la invasión la hace Rusia, la hace doctor. Rusia. Capitular Zelensky, salvaguardar la unidad territorial de Ucrania y que aparezca a los países efectivamente garantes, exceptuando en este caso a Estados Unidos y a los miembros de la OTAN, para salvaguardar y permitir que tengamos, ¿qué cosa? Por lo menos algo de resiliencia espiritual, de resiliencia económica, pero básicamente humanitaria, ¿en dónde? En este país arrasado por la guerra.
Muchas gracias. Hemos tenido el placer de conversar con el doctor Ludwig Álvarez Rengifo en esta edición especial. Muchas gracias, doctor. Cuídese, ha sido un placer. Gracias, señor licenciado, y muchos éxitos en este emprendimiento que estoy seguro va a tener grandes réditos, fundamentalmente para toda la población. Muchas gracias.